trabajo 1 de estructuras discretas, aplicación de trabajos de teoría de grafos, con los integrantes Matías, yo que soy Lilibet, Marcelo y Nicolás. Vamos a demostrar una breve introducción sobre lo que son los orígenes de la teoría de grafos, describiendo brevemente grafos, subgrafos, caminos y ciclos eulerianos o hamiltonianos, entre los muchos algoritmos que hay. A continuación, presentaré los objetivos del problema. Como objetivo general, tenemos demostrar que los conocimientos dados por el ayudante y el profesor fueron aprendidos y además fueron indispensables para la realización del problema. Como objetivo específico, darle solución al recorrido del laberinto y también crear un algoritmo para el caso de manera correcta. Entonces ahora presentaré el enunciado del problema. Un grupo de estudiantes de la UTEM se encuentra de viaje en el extranjero y una de las actividades que tiene el grupo realizar es visitar un laberinto de arbustos. Dos de los integrantes del grupo son estudiantes de informática y computación y quieren llegar a la meta antes que sus compañeros. Para lograrlo, usarán la teoría de grafos para resolver el laberinto. La disposición es la siguiente, que se muestra a continuación, con la entrada en la esquina superior izquierda y la salida en la inferior derecha. Para poder realizar el modelamiento de la situación planteada, como ya se mencionó en el enunciado, vamos a recorrer el laberinto y los caminos recorridos de todo el algoritmo. Para poder realizar mejor el trabajo, utilizamos un grafo genérico, que debería estar más abajo, es más pequeño. Y aquí con un grafo más pequeño genérico se pudieron aplicar las matrices de adyacencia, matrices de incidencia. Bueno, yo, Matías, voy a explicar el pseudocódigo, donde tenemos un vector v, que sería una lista, que va a ser el conjunto de los vértices del grafo. Aquí explico los grafos. También tenemos C, que va a ser una matriz de costo, el cual se va a ir guardando automáticamente. El costo de la lista A y B. También S, un conjunto de vértices, que va a ser el camino mínimo que nosotros ocuparemos. También tenemos un arreglo unidimensional D, que es el costo mínimo del vértice que elijamos de origen hacia el vértice V final. También tenemos P, que será un vértice, o sea, será un arreglo unidimensional que contendrá el vértice siguiente. Y tenemos el V inicial, que será el vértice inicial del grafo. Este es el pseudocódigo del algoritmo utilizado, que es DISCAT, donde podemos ver que el S va a ser el vector inicial, donde tenemos, por ejemplo, en un paso 2, que para cada vector que exista en el vector V de los vértices, y no puede ser inicial, obvio, es decir, que venga el siguiente o uno adyacente, donde iremos guardando en el arreglo D el costo del vértice inicial con el vértice siguiente. También aquí vamos a ir guardando en el arreglo P el predecesor. En un paso 3 tenemos que revisar que en el conjunto de vértices exista, claro, quitándole el que ya tenemos. Si existe, vamos a poder seguir haciendo, si no, es obvio que ya encontramos el camino óptimo. También aquí podemos elegir un vértice en un paso 3.1 que sea el mínimo, porque tenemos que buscar eso. También se agrega el vértice W, que sería el elegido, y el camino óptimo que elegimos nosotros. También en un tercer paso, 3.3.1, se escoge un camino mínimo hacia V que tiene que hasta el momento. Por ejemplo, aquí se va guardando el camino mínimo
con el costo y la matriz de costo de esos vértices. Y también aquí tenemos en un penúltimo paso de que si todos esos caminos comparados con los demás es mínimo, significa que el camino elegido es el mínimo. Por otro lado tenemos el pseudocódigo escrito para cualquier grafo, independiente de su nodo y de dónde empieza o dónde termine. Como podemos ver, se ocupa una cola y los mismos arreglos unidimensionales que teníamos anteriormente. Aquí tenemos el desarrollo mediante el algoritmo elegido, donde este es el grafo más pequeño que se había mencionado anteriormente. El vértice inicial será el 1, donde tenemos la arista A que conecta con el vértice 2. Para eso se pone aquí el vértice 1, que es el inicial. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice 1, que es nuestro inicial, y tenemos el vértice 2, que es nuestro adyacente. Entonces, en la matriz de costo se pone el vértice 1 y el vértice 2, y tenemos el valor de esa arista, que sería 1, ya que no tiene ningún valor escrito ahí. Aquí tenemos la matriz, o sea, el arreglo unidimensional, donde vamos guardando el vértice, o sea, el camino elegido. Por ejemplo, el camino 1 y 2 ya lo tenemos puesto aquí. Iremos avanzando con los vértices adyacentes. En un paso 3 también tenemos que el 1 y el 2 ya fueron recorridos, por ende el 3 es el que toca recorrido. Y se agrega también aquí al arreglo S de nuestro camino óptimo. Seguiremos avanzando así hasta que nuestro camino óptimo sea óptimo, valga la redundancia. Y por ejemplo, aquí podemos ver que el vértice 4 está ya elegido, donde se va guardando el costo mínimo, el de AL3, el de AL4, más el costo de la arista elegida. Ahora mi compañero va a explicar lo siguiente. Hola. Ya, siguiendo con la misma lógica que presentó mi compañero anteriormente, aquí llegamos al vértice 5, donde se nos presenta el caso de que este tiene dos vértices adyacentes, que sería el 6, el vértice 6 y el vértice 7. Como ambos tienen el mismo coste, empezamos en el vértice 6, pero ya que este no tiene otros vértices adyacentes hacia el 6, nos devolvemos hacia el 5 y continuamos con el 7. Esta lógica se presentará, seguimos anteriormente con la lógica que presenta nuestro compañero, recorriendo los vértices que tenemos adyacentes, como lo hicimos hasta el momento con el vértice 5, y en el vértice 9 ocurre el mismo caso que nos ocurrió anteriormente. Operamos con la misma lógica de recorriendo los nodos que pongamos, Claro. o sea, que podamos. Cuando llegamos al ¿Déjame vértice añadir algo, 13, compañero? sí, continúa. Por ejemplo, aquí vemos que en el camino 9, con el vértice 9, se llega a un camino que no es óptimo, entonces se devuelve hacia el camino, o sea, hacia el vértice 9. Sí, que en el caso que nos presenta lo mismo el vértice 13 que en el vértice 6, al no tener adyacentes, se devuelve al 9, que es el camino más óptimo, y terminamos en el vértice 10, que sería nuestra salida del laberinto. Quiero agregar algo también, que el camino fue el siguiente, partiendo por el 1, el 3, hasta llegar al 10, y el coste fue de 8, y aquí también mostramos la lista ocupada, aquí es exactamente igual. ¿Quién lo decía? Los resultados. Utilizando el algoritmo anterior, aplicado al problema inicial, se resuelve el laberinto. Con la siguiente imagen se demuestra cómo el camino entre los vértices 1 y 35, ejecutado el algoritmo de Dijkstra. Como análisis del resultado, para resolver el problema inicial, se tuvo que crear un grafo, dado el laberinto inicial. Dicho grafo era muy grande, entonces para evaluarlo con la teoría de grafos, se obtuvo un grafo genérico, uno más pequeño, con menos vértices,
pero igual correspondiente al laberinto del enunciado. Se aplicó la teoría de Dijkstra y la teoría de grafos, perdón, creando sus correspondientes matrices de adyacencia e incidencia. Entonces así se obtuvo de forma más simplificada la solución del problema inicial. Como conclusión, dada la problemática presentada por los alumnos de los DEM, se diseñó el algoritmo para resolver el problema. También se cumplió con los objetivos, tanto el general, que era aplicar la teoría de grafos, aplicar los conocimientos de clase y del ayudante, tanto como con el objetivo específico, que se desarrolló con el análisis de los datos obtenidos con el grafo genérico. Se realizó el algoritmo correspondiente para resolver este y otros grafos, incluso con una o más salidas. Se recalca la importancia de este trabajo, como ya se mencionó antes, no solo permite resolver este grafo, sino grafos en general, cualquier tipo de camino. Con eso ha terminado nuestra presentación. Muchas gracias.